Desde el epicentro de las letras, la cultura y el café con música de organillero de fondo, esto es Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. En este capítulo, la protagonista es la dichosa palabra. Y para ello, conversamos con Eduardo Casar, Laura García y Germán Ortega. Puentes sorprendentes de la literatura con Rodrigo Morlesín. Terapia literaria con Maura y Valentina. Recomendaciones Gandhi con Francisco Goñi. Les dejamos con nuestra anfitriona de esta ocasión, Magali Ortega. Ya saben, Nena Monstruo. Este podcast es para los que sí leen la página entera y para los que no, también. Bienvenidas y bienvenidos a Desde el Librero, el podcast que grabamos entre los pasillos de Librerías Gandhi. Hoy no venimos a hablar de un solo libro, sino de la materia prima de todos ellos, las palabras. Por eso trajimos a quienes mejor las conocen, los conductores de La Dichosa Palabra, el programa de Canal 22 que lleva 24 años desmenuzando, festejando y jugando con el español. Con nosotros, el poeta y profesor Eduardo Casar, la escritora y conductora Laura García y el profesor Germán Ortega. Te doy 3 datos que probablemente no conocías sobre el lenguaje. ¿Sabías que las palabras nacen, se desarrollan, cambian y a veces mueren? El lenguaje tiene sus propios linajes. México, sin cruzar ninguna frontera, concentra 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas distintas. Antes de aprender inglés o francés, este país ya es multilingüe por naturaleza. El español lo hablan de forma nativa 520 millones de personas en el mundo, lo que la convierte en la tercera lengua materna más hablada del planeta, solo detrás del mandarín y el hindi. Con estos datos sobre la mesa, y con 3 personas que llevan más de 2 décadas conversando sobre el idioma que compartimos, arrancamos este capítulo de Desde el Librero. Bienvenidos lectores, lectoras, lectoritos chiquitos, lectoritas chiquitas. Estamos una vez más en Desde el Librero. Estamos aquí en las preciosas instalaciones de Gandhi, Miguel Ángel de Quevedo, donde vamos a llevar un capítulo más, pero este capítulo va a estar muy divertido porque no necesito presentarlos, pero los voy a presentar. Tenemos aquí a los conductores de La Dichosa Palabra, un programa que lleva 24 años al aire. Quiero que por favor se den un aplauso a ustedes. Un aplauso a ustedes. Bravo. 24 años en la tele no es nada fácil de decir, pero primero se los voy a presentar. Por si hay algún despistado o despistada que no lo conoce, aquí van. Tenemos aquí del lado izquierdo al profesor Eduardo Cázares, que él es profesor de la UNAM, también es escritor, es poeta, y me dijo que era un whisky lover. Entonces, tenemos al profesor Eduardo Cázares. Luego tenemos a nuestra querida Laura, que todo el mundo ya la conoce. Laura es una ski lover. Me dijo que le gustaba mucho esquiar, pero también es escritora, pero también es conductora, es una tipaza. Entonces, bueno, es una de tus grandes características, Laura, que eres una tipaza. Qué bonito. Y tenemos aquí también a otro profesor, que es Germán Ortega Chávez, y él me dio varias cosas. Fíjense, me dijo que era un runner principal. Trae su zapato de runner, por si lo quieren ver. También es profesor de urbanismo, es multidisciplinario, también es guía de turistas. Bueno, ¿qué no hacen ustedes, muchachos? Descansar. Eso, descansar. Oigan, pues, ¿qué les parece si empezamos? Porque yo tengo muchas preguntas y muchas dudas y quisiera que entráramos en materia. El programa tiene 24 años de existencia. ¿Ininterrumpidamente? Ininterrumpidamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué México han visto ustedes? ¿Cómo se ha transformado a cuestión nivel social, económico, político, emocional? El que quieran decirme, ¿cómo ha cambiado su percepción de México desde hace 24 años para acá? Después vamos con la otra pregunta porque tiene que ver con la televisión y las palabras. Pero primero, de México. Bueno, de México hay una percepción que tengo unitaria a lo largo de los 24 años, y es que a todos les interesa oír hablar de el habla, de cómo es el lenguaje. A todos les interesa mucho cómo hablan, qué dicen y cómo lo dicen. Y eso ha mantenido al programa a lo largo de todo ese tiempo. Es decir,
Cuando yo oigo hablar ahora de una cuestión que le llaman creador de contenidos, me da risa, por cierto, pero ahorita Te doy risa. creador Yo soy de creadora de contenido. contenido. Por eso me da risa. Por eso le caes bien, está muy simpático. Sí. Pero también eres creadora de formas, porque tus contenidos los depositas en distintas formas que se han transformado a lo largo de mucho. Pero bueno, el contenido básico ha sido siempre la cuestión del lenguaje, que se nos ha ido ampliando necesariamente, porque no puedes hablar del lenguaje sin hablar de la cultura de la cual emana un lenguaje. A la hora de hablar de la genealogía de una palabra, también habla de su infancia, su adolescencia, su vejez y hasta su muerte. Y entonces también ahí estás hablando de elementos culturales muchísimo más amplios, ¿no? Yo siguiendo lo que dice Eduardo, yo diría que como estamos realmente en la época mundialmente, ¿no? Es un fenómeno histórico, estamos en la era de la información, ¿no? O sea, lo que se ha acelerado tremendamente es la información en el mundo y las interconexiones entre diferentes culturas, ¿no? Entonces yo creo que también, siguiendo eso que dice Eduardo, el lenguaje evidentemente se hace más evidente el tratar de salir de tu regionalismo lingüístico, ¿no? Entonces, conocer siempre nos llega más bombardeo de términos, de conceptos. Entonces, yo creo que la gente se hace más consciente del uso del lenguaje, ¿no? Y probablemente, como dice Eduardo, pues eso sea una continuidad y que a lo mejor ha ido creciendo y ahora con las nuevas formas de comunicación y el Instagram y el TikTok y ahora pues tremendo con la inteligencia artificial y el uso de las pantallas, chicas o grandes, ¿no? Chicas o grandes, y la facilidad y lo accesible que son las pantallas, pues todo el lenguaje comunicativo ha cambiado, ¿no? Y las diferentes formas de lenguaje. Entonces yo creo que la gente está más consciente de las palabras y le interesa, como dice Eduardo, un poco más saber que es nuestra herramienta para humanizarnos, ¿no? Las palabras es la herramienta, ¿no? Fundamental. A mí me cuesta mucho responder a esta pregunta porque yo llegué hace 26 años a México, entonces para mí la evolución ha sido como mi inmersión en un país desconocido y entonces no sé qué parte hay de lo que yo veía diferente a lo que ha cambiado el país, porque yo veo, por ejemplo, a nivel urbanismo, pues, no había segundo piso, no había edificios altos. Yo veo un movimiento cultural enorme, no sé si lo había, yo no lo conocía o me he ido como más bien empapando, y que creo que tiene que ver con tu siguiente pregunta de la tecnología, porque también es que ahora nos enteramos más de lo que pasa en la ciudad. Sí. Y entonces eso hace que queramos estar todos en todas partes y contarlo, y entonces todo se ha masificado. Entonces hay más conciertos y todo el mundo se entera de los conciertos que hay más ferias del libro y todo el mundo sabe, o sea, todas las ferias que hemos visto, las grandes, pues Minería, Guadalajara, llevan más de 30 y tantos años, pero hay muchas que están cumpliendo 10, 15 años y eso ha sido un cambio de que la gente ha querido más cosas locales, es decir, en sus plazas, ya no se desplazan a un lado, sino que cada delegación, cada alcaldía ahora, pues ya quiere sus propios digamos, movimientos artísticos. Entonces, yo sí he notado que ha habido, pues eso, que ha crecido la ciudad para arriba, en cuanto a carreteras, yo lo veo mucho más urbanizado, y eso me lo dice mucho mi familia cuando viene y dice, ay, notamos como más, no sé si ordenado, pero sí se nota como cierta unidad, que antes quizá no la había. Para mí es una pérdida de mucho de la identidad, de una cultura que era un poco desordenada, pero que era su encanto. Y para mí, pues yo vine a hacer diccionarios, entonces tuve que aprender el vocabulario, y entonces para mí fue descubrir como una manera de nombrar las cosas, de expresar las cosas. En México es muy particular. Ya luego he ido como viajando por diferentes estados, y entonces me he dado cuenta de que en realidad definir México es muy difícil porque son muchos Méxicos, que eso le pasa a muchos países, pero en concreto en México creo que se da de una manera explosiva. Y eso para nosotros que somos muy observadores del lenguaje y nos gusta analizarlo, es una fuente de inspiración y de trabajo
que creo que todos hemos visto que antes se podía trabajar haciendo una serie de cosas con el lenguaje y ahora puedes hacer una cantidad de cosas. Nos ha tocado ir a congresos reumatólogos, a la radio, a hablar de rock y todo basándose en el vocabulario. Entonces sí creo que hay una sensibilidad que también tiene que ver con la digitalización y toda la comunicación, cómo se comparte ahora la información en redes, como una curiosidad mucho mayor en ver cómo hablamos, qué palabras usamos, en querer inventar palabras. Ahora vamos con esa parte de la digitalización. Yo creo que ahora somos más dueños del lenguaje que nunca porque podemos inventar palabras, podemos lanzarlo en el ciberespacio y ver qué pasa. Y nadie nos puede decir nada. Ahora, en términos políticos, nosotros llevamos 4 sexenios. No fijos, ahí deslavados o como sea. Varios directores de Canal 22, varios productores de nuestro propio programa, pero el contenido en cierta medida sigue siendo el mismo. Es decir, las inquietudes del público con respecto al lenguaje, y eso es lo que mantiene el interés. Nosotros somos los equilibristas, pero el público es el que pone la cuerda tensa, ¿sí? Para que no estemos sobre una cuerda floja y nos caigamos. Y esa cuerda tensa es la curiosidad del lenguaje. Yo he visto crecer en otros lados programas sobre el lenguaje. ¿Y cómo se dice? ¿Y cómo no se dice? En muchos lados, en muchos estados de la República, hay programas similares. En radio es también accesible hacerlo. O secciones, ¿no? Dentro de programas. Sí, o secciones dentro de programas, no programas unitarios, no sé cómo sean, que no los he comparado, pero sí, bueno, es que el nuestro es la dichosa palabra y en algunos casos les puede salir la desdichada palabra. Imagínate. Que también hay que decir que nosotros somos una etapa dentro de una cadena, ni somos los primeros, no hemos inventado nada, nosotros venimos de Arrigo Cohen, de Arreola, de Aura, Saldaña, es decir, muchos lo hicieron antes que nosotros y cada uno como que vamos aportando algo, un estilo. La contemporaneidad, ¿no? El o tiempo eso, en el que viven. El tiempo en el que vivimos, un poco, yo diría que el mundo en el que vivimos, por un lado, las cosas se han fragmentado, pero por otro lado también se han roto las fronteras de las especializaciones, ¿no? Entonces yo creo que también, por ejemplo, todos estos programas, o nosotros mismos cuando empezamos, pensábamos más que el programa era más específicamente sobre palabras. Y cada vez hemos ido evolucionando más a tratar más temas y ampliar más, no solamente a las palabras en sí, sino a lo que etiquetan las palabras y a la relación de las palabras con lo referido. No nada más el referente palabra, sino con lo referido y cómo lo referido se interconecta, ¿no? Todo es interdependiente. Entonces yo diría que antes hablábamos más de palabras, más de autores, más de literatura, y ahora también hablamos, yo de religión y de ¿cómo se llama? Y de cultura y de sociología y de arquitectura y de arte. Ampliaron y de el campo, digamos. Y de filosofía, ¿no? Y nos hemos ido atreviendo a ampliar esos campos. También porque el público nos ha ido exigiendo más. Claro. Eso también hay que decir que el público también antes preguntaba cosas muy, pues no sé cómo decirte, muy de primera fase y luego han ido ya como apurando de, pues ahora que ya me dijiste esto, ahora quiero un poquito más. Y eso nos ha obligado también a nosotros a ir también un poquito más allá de la mera definición. Ahorita estabas hablando de que tú llegaste a México para hacer diccionarios. Y hay algunas palabras que seguramente con estos 24 años han ido mutando. Unas que ya no existen, que ya no usamos, que algunas otras se han suplido por otras. ¿Alguna que se acuerden que ya no se use, por ejemplo? Que ya esté en desuso, pero sea una palabra... ¿De televisión? Pues chida, por ejemplo, ¿no? Que cada vez que decimos chido, pues dicen, esta es una ruca, porque así se hablaba en los 80s, ¿no? ¿Qué palabras a lo mejor eran bien bonitas, coloquiales, urbanistas, y de pronto ya no las decimos? Les doy, a ver, tic-tac, unos minutos. Mira, por ejemplo, una que ha tenido ahora nuevos significados es onda. La onda, Onda claro. era qué onda. Pero onda se
se multiplicó sus significados y sus usos, y entonces, qué onda, qué mala onda, qué buena onda, qué vieja onda, es decir, e incluso se puede hablar de una onda superficial, lo cual sería una contracción muy bonita. Pero bueno, ya le metí una H por, perdón. Es decir, esa es una, ¿sí? Luego, por ejemplo, está el güey. El güey nunca se usaba y luego hubo una época que se usó mucho. Nosotros nunca lo usamos porque estamos en televisión y la televisión siempre tiene cierto umbral moral que es mejor no transgredir porque es una falta de respeto para los... Hay miles que lo usan, ¿sí? Y caseramente gran parte de mucha gente lo usan, pero hay muchos que no, y entonces se sienten ofendidos. Esos umbrales uno mismo los va percibiendo, no es lo mismo hablar en radio a la medianoche, que en una estación cultural, que hablar en televisión a las 8 de la noche, en un sábado, que es además más familiar. Es decir, y uno sabe dónde está puesto para poder desplegar eso. Yo creo que más que desaparecer, fíjate, lo que creo es que se han sumado muchas. Yo creo que el fenómeno, quizá algunas se usen menos porque se han sustituido por otras quizás, pero yo lo que creo es que sí, y con el fenómeno de redes y de comunicación masiva, sí creo que han llegado más. Esta posibilidad de ver en redes a gente de otros lugares, no solamente de otros barrios, de otros lados de la ciudad, de otras ciudades, de otros estados, nos hace estar como un poquito más cerca de ciertos tonos, de cierto acento, de ciertas maneras de decir las cosas que antes no teníamos si no viajábamos o no teníamos a nuestra abuelita que era de Guerrero y entonces teníamos como más cercano esa referencia. Ahora que la tenemos no solamente en la tele, sino en nuestra pantalla, que nosotros podemos elegir y que podemos ver a gente chilena, colombiana, creo que ahí radica también el hecho de decir, ya puedo, y eso se ve mucho en la literatura. Antes nos molestaba mucho leer un libro traducido o de un autor que no fuera de nuestro español, a pesar de que el español puede ser igual, pero tiene muchos matices, muchas variantes. Y ahora creo que es una riqueza, incluso pues, audiolibros y eso, escuchar a alguien con un tono argentino, chileno, colombiano, venezolano, porque creo que eso te acerca también más a la realidad de la persona que lo escribió. Y eso no se daba antes. Entonces, antes no identificábamos tanto esas palabras y ahora algunas que nos parecen además geniales en otros países, incluso en nuestro mismo idioma, las adoptamos dentro de nuestra habla coloquial porque sentimos que están ahí. Y eso creo que también lo ha dado las redes, el poder estar escuchando. ¿Pero hay alguna específica que usabas antes y que hoy ya no usas tanto? Como, por ejemplo, ¿qué onda? Yo pues tengo que seguir pensando todavía. Bueno, ok. Pero le paso a Germán mientras te lo pienso y te lo contesto ahora mismo. Bueno, pues yo también me quedaría pensando también, pero yo creo que, bueno, en mi caso, probablemente también tenga que ver con el contacto más frecuente con gente de diferentes edades, ¿no? Y cómo te acostumbras, por ejemplo, yo pienso en Eduardo o conmigo, que damos clase a jóvenes, ¿no? A jóvenes, a veces de primero, segundo. Yo doy clase a todos los niveles porque tengo una materia optativa también en arquitectura y que les hablo de estética y de arte y de filosofía y de muchas cosas a arquitectos. Pero también tengo hijos, ¿no? Tengo hijos que van creciendo y con los hijos también te vas poniendo en contacto con un lenguaje, ¿no? Con un lenguaje que ellos van pasando, ¿no? Aunque no lo entiendas. Aunque no lo entiendan, claro. Y yo lo veo con amigos que no tienen hijos o que tuvieron hijos antes y no están en contacto con cierto universo lingüístico y cultural que mis hijos me conectan con él, ¿no? Es que yo tengo una palabra muy específica que he pensado últimamente, que es sotegüela. La palabra sotegüela... No, ya no se usa. No, ya no se usa, porque Tapanco. ya no hay casas con sotegüela, ¿no? Hoy se ha sustituido la palabra rooftop por la azotea,
¿no? Y en la azotea pasaban un montón de cosas cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. O zaguán, por ejemplo. El zaguán. La palabra zaguán es preciosa No, y ya no se zaguán, usa. Digo, yo creo que todos usábamos. Claro. Yo de niño, El todo el zaguán. mundo te decía, no, no entren por esa puerta, por el zaguán. Y todo el mundo entendía. Ahora, la mayor parte de los chavos Nadie sabe quién es el zaguán. El almuerzo, la colación, que ahora es el lunch, ¿no? Se han sustituido Bueno, por aquí en México no tenemos almuerzo. Mira. O sea, se usa más el vamos a comer y vamos a desayunar. Pero, por ejemplo, mi hijo, que está en la guardería, tiene almuerzo, y es una palabra que yo había dejado de usar, y ¿En me serio? la trajo él con 5 años. El almuerzo. Aquí no lo usamos, ¿eh? Y colación, pues a lo mejor tiene una maestra que... Mira, creo que a lo mejor. Y sabes que la palabra colación creo que viene mucho después de la moda de las dietas, que hoy escuchamos mucho la colación de la mañana, pero nosotros cuando éramos chavos, pues No, la Y colación. esa es muy antigua, Era- se sí. rescató con otro No, la significado. colación, Ok. la colación en México son los dulces. la colación de es las el piñatas. dulce, por Sí, todo el supuesto. mundo Sí, pero tiene de no otra era manera. una... Y ahora No es- eran las nueces. Ahora es la frutita que te dan a Exacto, media exacto, mañana. Exacto, Y no yo era creo la que nuez. Eso proviene del italiano, ¿no? La colazione. Colazione. Sí, la Colazione. colazione. Yo no Pero sé. colación es comida. Comida. Ah, la Ok. colazione. Primer, Sí, segundo, sí. tercer plato. O sea, no. Ok. Sí, aquí la colación en México, Son los en las dulces de la posadas, Navidad, ¿no? más, sí. Son dulces de Navidad que son dulces pues muy duros, que adentro traen nuez, cacahuate y afuera tiene un Sí, son un como dulce. variados, como con piñatitas. Uno va al Sí. mercado Sí, y sí, compra la colación. colación. Y que son para los niños, porque a los viejitos les tiran los dientes. Y a los jóvenes adultos también, o sea, También. eso Más que también. van a más al dentista. Hablando de dulces, chicloso, tampoco. ¿Se acuerdan que antes existían muchos No, ¿cómo chiclosos? no? El Cori, el otro, y hoy ya no tenemos chiclosos en las tiendas. Mira. La palabra chicloso tampoco existe, pero podríamos seguir pensando y pensando. Si se les van ocurriendo, por favor, vayamos diciéndolas, Sí. porque me parecen Las muy dejaste ahí. bonitas. Ajá, poderlas seguir replicando. Pero, ya que estamos hablando de los 24 años, también en la televisión han cambiado muchas cosas. ¿Cómo las han hecho? ¿No? ¿Cómo llegaban ustedes a un foro? Probablemente había 3, 4 personas y se iban. Ustedes llegaban, agarraban su programita y se iban. Y ahora ese programita también se transforma en, espérenme, necesito redes sociales, espérenme, necesito un video para TikTok, espérenme, necesito una entrada para tal. ¿Cómo ha cambiado también la televisión para ustedes en formas dinámicas que a lo mejor les choquen o pues, nada, sea algo nuevo y que lo tengan que hacer? ¿Es trabajo extra? ¿O ha cambiado? ¿O qué ha pasado en la televisión en estos 20 y tantos años que ustedes llevan? ¿Qué ha cambiado? En lo técnico, para nosotros, por ejemplo, ahora, no me acuerdo de su nombre, pero nos puso este microfonito Ujú, y en 2 ujú. minutos estamos. Y cuando empezamos, la microfoneada tenía Ok. su buena parafernalia. Las cámaras ahora son robóticas y se mueven y están en un raíl solas, no hay nadie que esté detrás. Se ha minimizado en ese aspecto bastante y eso nos ha ahorrado ciertas cosas y cierto tiempo de preparación. Siempre nos hemos comunicado por correo electrónico, eso no ha habido tanto problema, pero antes respondíamos las llamadas por teléfono de la gente que llamaba en vivo y ya no tenemos teléfonos. Durante mucho tiempo hubo y seguíamos teniendo a nuestra gente de servicio social que venía y lo que se dedicaban era, así como Teletón, Contestar. a Sí, cuando contestar. empezó Sí, el programa era- Y se oía. Para nosotros era un ruido de fondo que siempre existía durante el programa. Y ahora lo que tenemos también mucho, y que eso es curioso, es que como hay redes sociales y el programa es en vivo, nos pueden corregir Claro, en el momento. claro. Entonces a nosotros nos pueden pasar hojitas de lo que dijiste no es verdad o este es el título que estabas buscando. Entonces hay una manera de comunicarse con el público que antes no existía, que nos condiciona un poquito porque a veces es más tenso, estoy más expuesto quizás. Recibimos muchas más críticas o recibimos las mismas pero nos llegan a nosotros. Antes no nos llegaban porque no había manera de que si la gente te veía por la calle rara vez te decía, ay, eres un tal o un cual. Claro. Y ahora las redes sociales sí te dan una libertad por el anonimato que te pueden decir desde qué mal hablas porque no sabes pronunciar la C, hoy no me gustó lo que dijiste, y eso a veces sí condiciona un poquito porque dices, ay, me están observando, y uno cuando se siente observado se siente diferente. Nos han llegado ahora muchas más dudas que tienen que ver con cosas que suceden en las redes, ¿no? El famoso nada que veriento, por ejemplo, que Nada nos que llegó veriento. el año pasado, pues era como de, si no estás en las redes Claro. y no estás enterado de qué está pasando, hay muchas de esas preguntas que llegan que tienen que ver con sucesos, con fenómenos que pasan en internet o en las redes,
Que eso también está padre. Por ejemplo, lo del audiolibro, pues nos preguntan, lo del ebook nos preguntan. O sea, sí ha habido un contenido y una cosa técnica y un contacto con el público que no sé si nos ha condicionado, pero de que existe ahora y no existía en los primeros ¿no? programas que nada más le poníamos, me acuerdo que le llevábamos a Chucho un CD porque nos pedía que cada uno empezara con una música diferente y cada uno llegaba con su CD. Sí, Oye, es llegamos con inaudito música, eso, ¿no? sí. Quiero empezar hoy el programa con esta. Y nadie se enteraba de lo que pasaba, salvo que hubiera una llamada de dirección Claro. o de la directora de producción diciendo, pues hoy en esto metieron la pata o tal. Ahora ya te lo dicen inmediatamente. Entonces, si uno ve en el corte los mensajes, híjole, ahí te puedes poner muy nervioso o incluso puedes buscar La información. solución, Claro, y esto no me acuerdo de este dato. Lo buscas en un minuto. Ya. Eso antes era irte a la biblioteca, consultar con todos tus libros en casa y nos da también rapidez a la hora de preparar el programa, yo siento. Yo siento que el programa es el mismo a lo largo de 24 años. Es decir, no nos piden, ahora hagan un TikTok, ahora hagan un video. No, digo eso porque fue el Lo que ejemplo tú- que tú tú Sí, sí, sí. Porque Sí lo hacen, pero no nos lo yo piden. soy de la Ok. época del tic-tac, y ustedes ya son de la época del TikTok. ¿Sí? Vean qué bonita diferencia. Antes era la época del toc-toc. Toc, toc. Entonces, el programa de todos sigue igual. No tenemos exigencias de que hagamos cosas extras, porque del material que está ahí, ya que se ha hecho en vivo, pueden sacar lo que quieran. Ahora, una cosa que creo que básico de La Dichosa es que es un programa en vivo. El hecho de que sea un programa en vivo le libera una energía muy distinta entre nosotros que se ve y se siente. La energía está presente, así decían las manifestaciones. Es decir, no, si te equivocas, si trastabillo, ¿sí? Si meto la pata, tengo que meter la otra para que parezca como que lo hice a propósito, aunque no lo haya hecho a propósito, sino por tonto. Y entonces, esa característica de que sea en vivo lo hace muy, muy sabroso al programa. Es un placer hacerlo porque los programas grabados, si salió mal, pues lo vuelves a hacer. Mal según quién. Con menos ¿sí? espontaneidad y menos Claro, chistes. sí, claro, como en las películas pornográficas, si le dicen, oye, pero no puedes repetir. Bueno, Pero a ellos les sí lo hacen. No, pero sí nos piden cosas. Por ejemplo, ahora los anuncios que hacemos para las redes, o los que salen de ahí Claro, viene son más cortitos. No, y nos lo hacemos nosotros con nuestro celular en casa. Sí. Antes se venía todo el mundo, con a ti sí te siguen viniendo a grabar a casa, pero a nosotros nos piden un video y lo hacemos con nuestros celulares, lo mandamos por WhatsApp y eso es lo que sale. Esa es nuestra difusión hoy en día, que antes era más complicada porque antes íbamos al canal, pasábamos ahí todo un día grabando cosas y ahora, no sé si es que ya no se usa así en el canal, pero el caso es que nosotros lo podemos difundir de una manera mucho más casera, mucho más personal. Rápida también. Sí. ¿no? Ahora, la que sabe de redes sociales es Laura. Germán. Germán, yo no creo que sepa tanto, al menos como tú. Sí, no, claro es que no, decir, no sé. tiene sus asesores No sé con tanto. sus hijos y te pueden hacer una toma y no sé qué, pero tú no estás viendo TikToks y Instagram y haciendo mucha atención a No, eso. no, Estás en efecto, sí, en sí. otra cosa, ¿no? Pablo, quién sabe qué haga. ¿sí? Como no está aquí, no se lo como no podemos está decir. aquí, no puedo No hablar tenemos por la él. duda. ¿sí? Pero tampoco tiene ese conocimiento de redes que sí tiene Laura. Laura, sí. Lo bueno es que ella lo tiene y entonces nosotros le preguntamos. Ujú. Una gran cosa que ha habido en la Dichosa es la diferencia de características nuestras. Las seguimos conservando. Ujú. Yo soy una persona que lee 5 periódicos en internet y uno en físico. Ujú. Salgo a mi colonia, el Escandón, y no hay nadie que traiga el periódico. No, ya no. Nadie trae el periódico, lo usan
para matar mosquitos. No, Ya no nadie lo tiene. tenemos con qué limpiar los vidrios. Sí, Antes ya no se limpiaban tiene con con el qué papel limpiar. periódico. Yo eso es lo que lo extraño, sobre todo. Entonces, y en hacer papel cada maché. quien- Y ponerle a los pajaritos, ¿se acuerdan? Que el Sí. periódico también se usaba cuando las abuelas tenían pajaritos que tampoco ya Claro, no en se la usan, jaula ¿no? ponías un periódico. Ponías el periódico Ahora para- tienes que poner celulares. Sí, imagínate. Sí, sí. Eso que que es te lo- carísimo. ¿no? Imagínate. Tener pajaritos. Sí, yo también noté a lo largo del programa, por ejemplo, que yo durante mucho tiempo no consultaba nada, todavía la Wikipedia, y me di cuenta que mis compañeros, por ejemplo, Pablo o Laura, los veía que consultaban la Wikipedia para alguna duda o alguna... Y yo todavía no Te rehacías, decías no. Sí, yo más bien, y veo que Eduardo también, ¿no? Que Eduardo también, o sea que nos tardamos probablemente porque somos los Claro. mayores, ¿no? Y entonces estábamos como Sí, en pero una ahora inercia ya- diferente. O el cotejo de fuentes, Wikipedia eso sirve es una mucho. maravilla. Es Que una antes solo maravilla. era una fuente y con esa te ibas y ahora tienes la posibilidad de decir, voy a ver si esto lo opina diferente la gente Alguien más, para ver claro. si lo que estoy diciendo tiene más matices, ¿no? Y creo que eso enriquece mucho también y nos condiciona a la hora de decir las cosas, de decir, esto es esto, pero hay gente que opina esto y hay gente que lo ve así. Es decir, ayuda mucho a ver perspectivas. Por ejemplo, escuchar. voy a decir una anécdota de Wikipedia. Consultar la Wikipedia a mí me sirvió el mes pasado para darme cuenta que Mario Benedetti se llama Mario tal, tiene 5 nombres y como 3 apellidos. Y además es primo mío porque su último apellido es González. Mira, que es un apellido muy raro. Sí, pero ese tipo de cosas no salen en No, las no. enciclopedias escritas serias, No. pero en la Wikipedia sí sale toda con quién se casó. Y si tuvo Llamar la hijos. Wikipedia, que es muy criticada porque la gente piensa que no es una fuente confiable, Confiable, sí. en realidad está continuamente siendo editada. Así es. Lo consulta tanta gente que mucha gente puede decir, esto no es verdad. Y lo corriges Y lo tú misma, corrigen. claro. Tú puedes Entonces, entrar a mí, corregirlo. esa parte de la enciclopedia británica tiene 1000 errores y lo tenemos como la gran fuente de conocimiento. Y tiene errores porque Bueno, todo libro que se publica tiene gazapos, claro. dedazos, lo que sea. Y siento que las cosas cuando están en internet están más susceptibles a ser corregidas porque son criticadas. Lo ve más gente, entonces, Claro. y puedes decir, oye, no, o incluso en datos nuestros, ¿no? Como, oye, yo no nací en ese año, ¿no? Y lo puedes decir. Sí, ¿no? O lo que estás diciendo, por ejemplo, en el hecho de que los muchachos, por ejemplo, yo que doy clase, pues antes yo decía una fecha y decía, bueno, pues esto creo que pues ese cuate pues creo que nació en el 1604 o 1605, ¿no? No, Por profesor. ahí. Y ya, y lo seguían La hora. diciendo y luego a lo mejor llegaba yo a la casa y me quedaba con la duda y decía, caray, no, pues nació en 1640, caray, me falló. Ahora los muchachos inmediatamente Corrigen. me corrigen, ¿no? Me corrigen y esa retroalimentación, como decimos de la Wikipedia, hace que también yo he notado en ciertos, no voy a decir dónde, pero en ciertos ámbitos, que la gente repite ese pues, cliché. Es que la Wikipedia no es confiable. Y yo les digo a mis alumnos, oigan, búsquenlo en la Wikipedia, busquen eso en la Wikipedia. Pero cotejen, búsquenlo, sobre todo si los búsquenlo. cotegen, no- O sea, no les se queden digo, con búsquenlo en una. la Wikipedia. Seguro que, digo, mínimo, o la gente me pide, por ejemplo, cuando he organizado viajes, ¿no? Cuando organizo viajes a otro lado, me dicen, pues ¿dónde busco datos de Tailandia o de donde sea, Pues no? búscalo, Y les digo, pues busquen la pues Wikipedia. viajas. Y en la Wikipedia hay Claro. En muchas Internet. entradas y conexiones En Internet en con otras general. cosas. En internet, es decir, Pues ya, tú ya pones- existe el verbo, ¿no? El verbo es googlealo. Ah. Google it, Sí. ¿no? Es cuando la Ese gente es un te buen dice, verbo, es un buen googlear, verbo, sí. googlear, Sí, que no pero- existía y Claro. hace poco La gente lo te estamos dice, adoptando. no, bueno, oye, pero ¿qué guía me recomienda? Yo les digo, miren, la más actualizada Es es que Google. te metas al internet. Te metes al internet a buscar y ahí el chiste es que busques y preguntes bien, nada más. Pero realmente Y el que lo internet entiendas. es una herramienta impresionante. Y que lo entiendas, porque la lectura, a pesar de todas estas tecnologías, seguimos teniendo un gran rezago de comprensión lectora.
Así. Y que Sí. además eso se nota mucho ahora en redes, de ver cómo la gente escribe y no dice lo que quiere decir porque no tiene las herramientas para poder expresarlo, y cómo la gente lo puede interpretar de mil maneras porque todavía nos falta mucho para entender bien lo que se escribe. Y eso creo que se está poniendo más de manifiesto ahora. No es que antes fuera la gente más lista o escribía mejor, no, es que ahora todo el mundo escribe y todo el mundo lee, y entonces se puede ver más quién tiene esas carencias de comprensión lectora, de Claro. ortografía. O sea, la ironía, por ejemplo, es una gran asignatura pendiente que tenemos en las redes sociales. Yo dejé de tuitear muchísimo porque yo soy muy irónica y no me entendía nadie. Entonces decía, estoy quedando fatal y siendo una O tendrías grosera. que avisarles, ojo, esto es irónico. O ponerle ¿no? el emoji de, ¿no? Exacto, exacto. Pero para entonces que ya no se pierde ya se parte, perdió. se Entonces pierde. es como explicar un chiste. Entonces Claro, es como, ya se pues ya perdió mejor todo. no lo digo, o se lo digo a gente con la que tengo un contacto más cercano. Y eso yo creo que en las redes sociales está pasando, que la gente está intentando ir a un sitio más neutral para no tener malentendidos, porque la gente te puede leer de mil maneras y ofenderse. Pero también se puede saber mucho de las cosas que tú decías normalizadas y que eran unas burradas Sí. y que ahora ofenden. Total. Entonces te hacen un poquito más sensible. Claro. Yo sí... Más empática también y más consciente de que pues no tendríamos De que que la haber gente dicho es muy esas diferente. palabras y Sí. esas Pero yo cosas antes, también ¿no? creo que hay un fenómeno como de mayor irresponsabilidad en expresarse y que la gente piensa menos lo que dice. O sea, justamente por eso. Lo escriben. Por eso, o sea, piensa menos lo que escriben y lo que dice. O sea, Pero eso siempre ha sido así. Sí, oyes, pues yo creo que en ciertos ámbitos la gente un poco pensaba más tantito lo que decía, ¿no? Y ahora la gente habla y dice, y luego dices, ¿cómo está usando esa palabra? No, creo que no está entendiendo, o usa fatal ese término, ¿no? Creo que quiere decir otra cosa, ¿no? Quiere decir otra cosa. Y yo creo que también tiene que ver con la confusión que genera justamente todos los podcasts, los videos y los comentaristas para los chavos, los comentaristas. Y yo veo algunos de los amigos de mis hijos, ¿no? Y digo, ¿cómo usó esa palabra, no? O sea, esa ¿De palabra no dónde? sabe, Sí, seguro que exacto. no sabe lo que quiere decir, ¿no? O sea, y que la usa seguramente porque la oyó. Y tiene un poco que ver también con eso que comentábamos antes de entrar, del uso de términos extranjeros, ¿no? De neologismos extranjeros, que los adoptan de los blogs y que también ahora la inteligencia artificial dobla rápidamente lo que está diciendo otro cuate en otro idioma. Y porque el idioma está vivo Ajá. y Y evoluciona. yo no sé si se han dado cuenta que últimamente también la gente que quiere expresar cosas en internet, una denuncia o alguna, usan mucho una palabra que hace mucho no se usaba, que es falacia. Están diciendo falacias. Y yo decía, ay, pues estamos con el rey Arturo, ¿o qué? Como para que use la palabra falacia. Cuando puedes decir, está mintiendo, ¿no? O son unos chantas mentirosos, pero hoy están usando la palabra, son falacias. Y digo, ay, y a mí se me hace Rescate. demasiado culto, A lo ¿no? mejor es Como un para... rescate. Ajá. Y yo no sé si eso también tenga que ver con lo que estamos diciendo de cómo se empezaron a reutilizar algunas palabras, rescatar otras, quitar otras, suplir otras, para a lo mejor, chance, verte un poquito más culto que los demás y usar la palabra, eso es una falacia, lo que O estás son diciendo, modas Laura. también. Sí, son modos. O Son modas. Ok. las palabras, por ejemplo, digamos, en la palabra originalmente ya la academia ya lo acepta, pero, por ejemplo, la palabra tráfico, tráfico, digo yo porque estoy en el ámbito también del urbanismo, la palabra tráfico ya se deslizó y se aceptó como tránsito, pero la palabra no era tráfico. O sea, cuando dices, me tardé porque había mucho tráfico, pues, trafican los narcos, ¿no? ok. Trafican los narcos, pero lo que había era tránsito. Tránsito. Están transitando los coches, la gente transita mucho a tal hora, ¿no? Pero ya toda la gente no dice tránsito, la palabra No. tránsito ya la perdieron y sin embargo seguimos hablando de la policía de tránsito. Sí, no es la policía de tráfico. No es la policía de tráfico, por si fuera la policía de tráfico, que a lo mejor también trafican. Hay otros, La otros. policía de tráfico le llaman halcones. Sí. También. Sí, no puede ser sí, es lo que pasa es que tráfico ya entró en ese ámbito, en ese campo semántico. Ajá. Pero eso sucede de una manera Orgánica. natural, Natural. es decir, es parte como
el fenómeno del niño. Es decir, son vientos con los que se va moviendo el lenguaje. Sí, la palabra nosotros decíamos, fuiste a la disco. ¿No? Sí. Bueno, eso Y luego cambió sí, al antro. Al antro, ahora es el antro, ¿no? O también, por ejemplo, en el ámbito periodístico, que ahora se usa muchísimo, ¿no? Muchísimo, el decir apócrifo como falso, ¿no? Como falso, cuando la palabra apócrifo no tiene nada que ver con falso, ¿no? O ignorante, por ejemplo, ¿Sí? que se utiliza como estúpido. Ajá. Ignorante es alguien que no sabe algo, pero No es estúpido. No por pero- estúpido, sino porque no ha tenido acceso o porque no ha tenido Todos somos contacto. ignorantes Entonces de cuando algo. dices, ay, eres un ignorante, te está llamando estúpido. Sí. O eso es una ignorancia, pues no, eso es una estupidez. Siento que hay como un... Malentendido del significado de las palabras también, Sí, ¿no? Puede ser. porque la palabra apócrifo un poco por los evangelios apócrifos, todo el mundo empieza a decir, son falsos porque la iglesia dijo que eran falsos, pero como la palabra apócrifo quiere decir algo escondido, Y una cosa secreto. es falso y otra cosa es apócrifo. Sí, exactamente, totalmente diferente. Sin embargo, en el caso del periódico, a cada rato ponen artículos y dicen, no, eso es una información apócrifa. Y es Como como tú eso no dices, tiene la nada que inventaron, ver. no tiene nada que ver. Pero sin embargo, la gente, como dice Eduardo, la usa y entonces se desliza semánticamente y ya todos entendemos qué quiere decir eso, aunque originalmente la Y palabra. llegaron no tiene al nada que ver. diccionario y se harán de uso normal y Claro. tantas Y palabras ahora, que hoy... hablando de esa mutación de palabras, a mí me parece muy curioso cómo también de pronto la norteñización, sobre todo, ha llegado, algo que decía Laura y que dicen ustedes también es, pues claro, hoy tenemos mucho más contacto por redes sociales con gente de todo el mundo. Y empezamos a aprender su acento, e identificamos algunas palabras. Y si no, por ahí mismo les preguntas, oye, ¿qué significa? Y ya el colombiano te dice o el chileno te dice, bueno, acá significa tal cosa. Pero también eso lo hemos adoptado de alguna manera en nuestra habla diaria. Por ejemplo, quiero poner en la mesa la palabra desvivirse, que hoy para redes sociales no podemos usar la palabra til, ya saben cuál, si no nos van a bajar el video. Eso es lo que estoy diciendo. Pero ya saben a qué me refiero. Entonces, ahora no dice se o Pero es fíjate lo qué chistoso, desvivieron, porque ¿no? dicen desvivirse, pero no dicen quitarse la vida, que también existía desde antes. Pero te bajan el video. ¿Con si quitarse dices la vida quitarte también? la O sea, ¿me vida. están quitando ahora? Pues sí, un poco. Todo esto va a salir por en decir ti. vida, quizás. Entonces también eso, cómo ha cambiado la manera, cómo neutralizamos algunos sucesos de la vida que no deberían de neutralizarse. Sí, para mí tendría que ser como es, ¿no? Y decir la palabra como es porque le está quitando peso, para mí, le está quitando peso y significado a algo. Y lo estamos dejando como suavecito, como brillosito, como sedosito. El eufemismo. Sí, Sí, ahora esa censura moral, exacto. esa censura moral como más generalizada para las redes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la literatura, siempre ha sido al revés, al contrario, los autores no les importa usar, al contrario, quieren utilizar un lenguaje muchísimo más rico, aunque sea agresivo, violento, cruel, terrible, ¿no? Y es más, algunos autores se caracterizan por eso, ¿no? Pero entonces ya no puedes, en el ámbito así general, todo está como más maquillado y probablemente tiene que ver, digo maquillado, justamente porque hay algo que se enmascara en general en la sociedad, ¿no? Para que tenga más, llegue a más Cobertura, gente, ¿no? ajá. Tenga más resonancia. Y entonces para que la gente no se sienta, como dice Laura, no se sienta agredida en su sensibilidad, entonces mejor le bajamos, ¿no? Y eso de hacer al mundo un poco más rosa, ¿no? Más rosa, pues no sé, yo creo que también es algo muy interesante desde un punto de vista de historia de la cultura, ver por qué está pasando eso y a lo mejor eso sale, como diría un psicoanalista, sale con mucha más violencia en otros lados, ¿no? No, pero además ahora hay unos insultos en redes que no te la puedes creer. O sea, también es una manera de que todo el mundo es muy agresivo. O sea, yo creo que estamos otra vez en esta época de los polos, porque sí hay una conciencia de
que el lenguaje tiene impacto en la persona que lo lee, y como tú no puedes estar, yo sé el impacto que da en ti porque te veo la cara y te veo las reacciones y te conozco, pero cuando uno se dirige a muchísima gente, pues evidentemente no sabe cuánta gente diferente hay y cuál va a ser el impacto. Y a la vez está esta manera de decir, cualquiera ya puede decir lo que sea, agredir, unas cosas que se dicen brutalmente ofensivas y no pasa nada. Y eso también me llama mucho la atención, como pues otra vez los polos, ¿no? O sea, sí hay una conciencia de hablar un poquito más empático, como tú decías, y a la vez esa libertad anárquica que tenemos como para decir, pues yo lo digo porque total, ni vas a saber quién soy. Y ahí hay gente que por deporte le gusta ser violenta. Ah, sí, agresiva, más hostil. Yo diría también que voy a parecer mis abuelos, pero que se ha perdido en la educación en general. El respeto. La cortesía. El respeto. No, la cortesía, o sea, ciertas reglas de cortesía, ¿no? Ciertas reglas de cortesía de trato, de sensibilidad a los otros, y que, por ejemplo, yo creo en las sociedades orientales, por ejemplo, en los japoneses, los chinos, los coreanos, los birmanos, ¿no? Lo nota uno más, ¿no? O sea, eran sociedades que estaban más aisladas del mundo occidental, europeo, norteamericano, latinoamericano, y notamos mucho más ese sentido de cortesía. Ahorita Laura y yo acabamos de regresar de Ciudad Juárez, y yo también siempre noto que la gente de provincia en México es mucho más cortés, mucho más suave, mucho más atenta, mucho más buena onda, ¿no? Y también lo sé como fenómeno urbano, ¿no? Si tú vas a Nueva York o sea, el entrelace y el roce, ¿no? Entre gente muy, muy diferente en las ciudades hace que seamos mucho más hostiles, ¿no? Si tú vas a un pueblo muy, muy chico, la gente te saluda en la calle, te ve caminar y aunque no te conozca, buenas tardes, buenos días. Pero por una cuestión ¿no? numérica, ¿no? También. Claro, exacto. Sí. O sea, hay menos gente, pues la conoces más. Claro, la conozco más y entonces. Sí, Ciudad Juárez son miles, pero siento que en una ciudad tiene muchas menos oportunidades de cruzarte con la misma persona, pero si tú pasas todos los días delante de el señor de la fruta, tienda de conveniencia, le vas a decir buenos días porque ya te va, no sé, lo ubicas. O el señor que, no sé, pero que está lavando los carros. En la ciudad te acostumbras un poco y yo creo que también la educación de los chavos, yo sí noto que tienen menos idea de eso de la cortesía y también, ahora voy a aparecer también respecto al fenómeno del machismo y de las cuestiones de género, ¿no? O sea, las mismas mujeres, a veces, ahora, digamos, yo en la preparatoria que estaba, que no era una preparatoria, en la preparatoria de Madrid, que no les voy a decir que era fresa para nada, nunca escuché a una compañera mía decir groserías. Y hoy, así groserías así fuertes, eso porque hoy es malo. tremendo. Eso porque es malo. O sea, porque de una ¿Por mujer. qué sería malo que No, una mujer dijera? por la facilidad. Porque yo soy muy grosera hablando. No, pero no eres. Tú, es que Yo lo que pasa es que depende en depende de dónde estoy, me sé Exacto. comportar. Pero Depende de tú, en qué- cuando me veas en qué con mis contexto. amigos. Sí, pero depende en qué contexto. Lo que quiero decir es que las Pero eso es palabras sin género, o están sea, eso, como- el que es como- grosero y resulta grosero en cualquier lado, o sea, no porque seas mujer, Eres más grosera en un lugar que en resultas otro. Peor por decir ciertas palabras No, y las estoy de acuerdo aceptas contigo. Estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero decir es que probablemente la facilidad también de decir, digamos, yo también las digo y siempre las he Bueno, dicho, pero a lo mejor es pero- porque hoy somos sumamente libres. Ajá, Y antes no. tiene algo que por ver con supuesto. eso, como Antes, con la- antes éramos muy restrictivas de las niñas no dicen eso, las Quedas mujeres mal. no hablan así, cierra las piernas, siéntate bien, no te rías así. Todo el tiempo estuvimos Constringidas. estreñidas también, Constreñidas. pero también estreñidas. También estuvimos estreñidas por esos, como perritos de Pablo, nos educaron Sí, claro. a las mujeres. Y hoy, justamente creo que es la libertad lo que nos da el decir, bueno, pues si siempre quise decir la palabra tit, pues tengo la libertad de hacerlo, ¿no? Más bien creo que hoy somos más libres
Y el Ya no estamos contraste tan con las estreñidas redes. de antes. Y es el contraste que estamos diciendo con las redes, ¿no? Pues más bien creo que la libertad, ¿no? Y hablando de esos contrastes, pues también cómo mutamos las palabras, las adoptamos, la norteñización, que es algo que a mí me gusta mucho, porque las palabras norteñas me gustan. Pero tú hablas de la música, Magali, yo creo que eso también tiene mucho que ver. Estamos escuchando ahora música que antes se tomaba como popular, como de ciertos Claro, estratos, y sí, ahora, sí. o sea, un Peso Pluma Claro. hace 50 años no se hubiera internacionalizado de la manera que está hoy, porque Sí. tenía sus etiquetas, Sí. ese tipo de sonido y de melodías, y ahora hasta nos parece muy cool, ¿no? Claro. Y adoptas las palabras que él también dice en sus canciones, ¿no? Total. Y aquí, sobre todo en la ciudad capital, pues la palabra morra no existía. La palabra vato no, porque antes era mi novia, mi novio, mi chava, mi chico, o otras, la que ustedes quieran, pónganlo aquí abajo, no las vamos a repetir porque Mi nos van a bajar pololo. mi pololo. Había una muy chistosa que era mi pompi, pero ustedes váyanlas poniendo aquí abajo. Mi piel también se decía muy horriblemente, pero decías mi piel, mi chancla, mi domadora, como decía Alex el Tri, ¿no? En fin, ha habido un montón de palabras que hoy justo es morra y vato, pues no las usábamos, sobre todo en el centro, en la capital, no se usaban esas palabras. El jale tampoco. El jale para nosotros era, pues ve a jalar el agua, ¿no? Ve a jalarle al gimnasio, pero el jale es el trabajo, aquí era chamba. Nosotros decimos mucho chamba, que no se ha perdido, solamente también agregado esa palabra. Ujú. Y otra puede ser está con madre, que es muy bonita la composición si la ven, está con madre, a decir está poca madre, prefiero decir está con madre que decir está poca madre. Y eso también ha tenido mucho que ver con lo que ustedes decían, ¿no? Como al escucharlos, al estar repitiendo siempre algo, pues se vas adoptando y el lenguaje está vivo y el lenguaje muta y permea y de pronto tu Se mamá ya contagia. puede estarte diciendo, ¿y la morra esa qué? Porque oye a alguien en YouTube que está hablando de las morras, ¿no? Y le gusta esa palabra, es que también Y esa son muy bonitas libertad las palabras. para decir, me gusta esta palabra, la Claro. quiero usar, y ¿por qué no? Claro, y ¿Por qué vamos no? a La palabra usarla. es tuya. Vamos a adoptarlas, las Sí. palabras. Vamos a hacer un pequeño cortecito porque vamos a tomar agua y ahorita regresamos. Radio Gandhi es nuestra estación de radio digital que crea atmósferas musicales para los lectores. Escúchela en nuestras librerías y también desde nuestra página www.gandhi.com.mx/Radio Gandhi. Radio Gandhi, como suena la lectura. Las palabras. Las palabras que sin decirlas o diciéndolas significan muchísimo. Así, la palabra gato para mí significa gato y para Lulo significará quién sabe quién es ese. Hoy les traigo en Puentes Sorprendentes 6 libros hilados por la palabra palabra. El primero que les quiero platicar es de Tiazol Sánchez, ilustrado por Pepa Ilustradora. Tengo una ballena en mi ojo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues es el más reciente premio de poesía publicado por Fondo de Cultura Económica, en el que las palabras se van hilando y creando, pero sobre todo imaginando. Porque la poesía es imaginación y la poesía nos abre ideas, nos abre historias. La poesía es una llave. Y eso nos ayuda a entender el mundo desde otras maneras que ni siquiera sospechamos. Aquí el pretexto es la ballena y el mundo marino para crear poemas extraordinarios. Realmente un gran libro que les recomiendo muchísimo. Pero hablando de palabras, las palabras las conocemos en libros sobre todo. En ese sentido les tengo un clásico de los libros sobre libros. Se llama Es un libro de Len Smith, publicado por Océano Travesía. ¿De qué trata un libro que se llama Es un libro? Bueno, pues de asno y de mono y de ratón. Asno le pregunta a mono, ¿qué tienes ahí? Es un libro.
¿Cómo ajustas las páginas? No funciona así. Paso las páginas. Es un libro. ¿Sirve como blog? No. Es un libro. ¿Dónde está su ratón? Aquí. Aquí está su ratón. Es un libro súper divertido sobre el juego entre la tecnología y el libro impreso, que nos dará mucho que imaginar, mucho que pensar, pero también las ilustraciones de Len Smith son extraordinarias. Y eso me lleva a otra pregunta de las palabras sin ilustraciones. Y me llevó a el libro sin dibujos de B.J. Novak, el actor que también, este es un clásico, y en el que tienes un libro en el que no hay dibujos, pero eso no quiere decir que no haya imágenes. Me explico. Puede parecer un fastidio que alguien lea un libro sin dibujos. Sí, probablemente puede parecer un aburrimiento mortal. A menos que... Así es como funcionan los libros. Todo lo que está escrito en un libro, la persona que lo lee tiene que leerlo tal cual. Sea lo que sea. Ese es el trato, esa es la regla. Por lo tanto, incluso si las palabras son... Katachov. Espera. ¿Qué? Esto no tiene ningún sentido. Patachín. Un momento, por favor. Este no es el libro que quería leer. Y así, este libro es una invitación a imaginar, pero también a reírse. Reírse muchísimo con las imágenes que se van creando y con el diálogo entre quien lo lee y quien lo escucha, convirtiendo este libro en una gozada. Pero este era un libro solo con palabras. ¿Y qué pasa cuando hay libros sin palabras? En este caso, de todos los que hay, elegí Pájaro Azul, de Bob Stacke, en el cual es una historia de un niño y un pequeño pájaro azul, como lo dice el título, y las palabras se remiten nada más en los escenarios, en la panadería, en el nombre de la calle, pero la historia en sí se va contando sin palabras, con acciones, con gestos, con color. Es una historia súper conmovedora. No se dejen engañar por esta linda portada, porque es una historia realmente potente, conmovedora y que no necesitó palabras en las páginas para convertirse en una obra maestra. Este libro es genial. Pero ¿qué pasa cuando las palabras no son las palabras que creemos que son palabras? Mao is Io, de Carson Ellis y publicado por Bárbara Fiore, es un libro muy peculiar que ha ganado premios alrededor del mundo, justo porque los insectos que habitan entre las hojas de este álbum hablan de una manera que no comprendemos, y sin embargo comprendemos. Más is yo, Yuyo Yaneta. ¿Qué querrán decir estos bichos? Suncho, Sun, Bubú, Bacano. ¿Qué estarán hablando? Pues aún así, aunque no comprendamos el idioma de estos bichos, entendemos perfectamente de lo que se trata la historia. Es mágico. Las palabras son mágicas. Y hablando de magia, les presento uno que para mí es increíble, que quiero muchísimo, de mi querido Dan Yacarino, I Am a Story. Este libro yo no lo he visto publicado en español, pero vale la pena que lo tengan. ¿Y de qué trata? Del inicio de los tiempos. Soy una historia y he sido contada alrededor de una fogata. Después, pintada en las paredes de las cuevas. Después fui grabada en tablas de arcilla. Y así, este libro va contando con frases muy breves, ilustraciones muy potentes, la historia de cómo las primeras historias, las que se contaban en
alrededor de la fogata se convierten en bibliotecas, en papiros, en biblioburros y en un montón de historias alrededor de la historia de la humanidad. Un libro extraordinario que también les recomiendo. Y recuerden, si alguno de estos libros llegaran a no encontrarlo en Gandhi, pues pídanselo a Gandhi. Ustedes le dicen al librero que quieren alguno de estos libros y él se los consigue. Es gente también mágica como las palabras. Así, estos 6 libros para puentes sorprendentes sobre la palabra. ¿Cuál les gustó más? ¿Y cuál es su palabra favorita? Que estén bien. Adiós. Ven por tu revista Lemas, la revista oficial de Librerías Gandhi desde el 2000. A través de un eje temático, cada mes exploramos diversos ángulos de la literatura, el arte y la cultura. Aprendamos juntos y honremos a todos los que hacen la publicación y el disfrute de libros maravillosos. Te encuentras en todas las librerías Gandhi por solo 25. También está en línea, totalmente gratis. Revista Lemas. Síguenos en nuestras redes como Revista Lemas y no te pierdas la revista que te incita a leer. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí con nosotros una vez más en este podcast con mi queridísima El Librero de Valentina. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ojalá les guste. O sea, está pensado para que les guste. Está interesante porque luego son de esas cosas que crees que sabes, pero luego no sabes ni ejemplos ni nada. Entonces, por favor, arráncate. Me arranco. Hoy nos toca hablar de géneros literarios y lo vamos a hacer de la forma más rápida posible porque es un tema, además en el que nos podríamos extender horas indagando, desmenuzando, pero la idea de esto es que ustedes tengan claros algunos de esos géneros literarios, darles ejemplos para que logren ubicar sus lecturas y también aquí yo personalmente decirles, no todos los libros tienen un género, O sea, sí hay muchos que se pueden catalogar, hay otros que ya ni lo intenten. Relájense y disfruten. Pero, Maura, iba a decir que reines, pero que Maura nos explique, da igual, pero que Maura nos explique algunos de esos géneros. Es que pasa igual que con la música, ¿no? Ya hay canciones que ya es una mezcla de tantas cosas que ya no sabes ni qué es. Creo que ha pasado lo mismo con la literatura, ¿no? Porque pues, se va renovando y salen nuevos géneros. Entonces, bueno, para no irnos en la narrativa y dramática y lírica y esto, pues ¿por qué no lo dividimos en ficción y no ficción? Creo que es lo más fácil. Y esta misma división tiene subdivisiones. Entonces, bueno, sí. ¿Te parece? No, sí, está perfecto. No, nada más explicarles, hay mucha gente, es que son conceptos que para nosotros son muy comunes, o sea, ficción o no ficción, sabemos perfecto cómo acomodarlos y sabemos qué libros pertenecen a cada uno, pero hay gente que no tiene ni idea, o sea, tú le dices no ficción y todavía se pregunta qué es ficción. Ficción es la novela, a grandes rasgos, o sea, es inventado, es mentira, o sea, para que lo entiendan. Y no ficción son todos los libros que están basados en cosas reales, o sea, y aquí Maura que les dé algunos ejemplos, pero tiene mucho que ver con la crónica, con el ensayo, con experiencias que sí pasan, que sí suceden. Y obviamente hay mezclas, porque hay muchas novelas, por ejemplo, que leemos que están basadas en hechos reales, sin embargo, vemos estas conversaciones o diálogos en la cual obviamente el escritor no sabe qué le dijo, ni qué pensaba, entonces son una mezcla de ficción o no ficción, y ahí es donde empieza todo este enredo de que tengo. Por ejemplo, en el caso de la novela histórica que entra en la ficción, aunque esté basada en algún suceso real, hay que entender que el autor crea esos diálogos, o sea, hay una libertad creativa para poder construir una historia que puede o no conocer, aunque tenga toda la información, pero como bien dices, hay historias que son mitad novela o una fusión entre novela y crónica, por ejemplo, entonces ahí sí es muy difícil
encasillarla en en alguna de estas dos, ficción o no ficción, es complicado, porque no se trata de eso, es entender que hay una mezcla de géneros. Claro, y a ver, les vamos a poner ejemplos para ver si así nos entienden mejor lo que estamos tratando de decir. explicarnos. Ajá, exacto. Entonces, bueno, yo creo que lo más fácil, obviamente, es la fantasía, porque la fantasía nos queda claro que es ficción, ¿no? Y como ejemplo, yo les quería dar un libro que acaba de estar hace poco, que es muy bueno, y que aparte lo hicieron película, que es Proyecto Hail Mary. Que se desarrolla en el espacio, es una persona que se va, de un día aparece, despierta y pues está en el espacio y conoce a un extraterrestre. Sí nos queda claro que es ficción. Me quiero pensar. Y quien lo haya vivido, escríbalo, gente. Por favor, díganlo. O sea, me queda claro que no es un ensayo, ¿no? O una biografía. No. Ok, tenemos también, por ejemplo, Juego de Tronos, que también fue serie y todo. Pues todo lo que pasa, los dragones y todo, es ficción. Entonces esto sería fantasía. Pero también tenemos ciencia ficción, que es otro género, ¿no? Es otro género, pero yo Proyecto Hail Mary lo metería más en ciencia ficción. Sí, en ciencia ficción que, o sea, sí, Juego de Tronos, por ejemplo, en fantasía, total. O sea, dragones, Harry Potter, o sea, no se vayan muy lejos. O sea, yo en ciencia ficción había pensado como en Yo Robot. ¿Leíste alguna vez a Isaac Asimov? No, pero Asimov es el maestro de la ciencia ficción. Completamente. Entonces Yo Robot podría ser, o hasta 1984. Es que 1984 es distopía. Es distopía, claro. No. Sí. Porque puede ser, pero no es mismo caso que el cuento de la criada. Y que no queremos que sea. Exactamente. O sea, mismo caso que el cuento de la criada, ya los consideraría yo Cadáver Exquisito, por ejemplo. Sí, de Agustina Basterrica. Qué cosa. Esperemos que no pase eso nunca, ¿no? Ok. Que no pase. Romance. Exacto. Romance es muy fácil. Es romance, bueno, es muy fácil. Yo ahí sí aviento... Yo empezaría por el libro en el que está basado todos los libros de romance, que es Romeo y Julieta. Exacto. ¿Sí? ¿No? Romeo y Julieta. Son estos jóvenes cosas. Y tienen 1000 cosas que impiden que se logre este amor. Creo que es lo más fácil. ¿Y terror? Terror, yo siempre me voy a ir hay muchos, pero... ¿Lo decimos al mismo tiempo? Por Stephen King. Sí, claro. O sea, Stephen King el rey del terror. Sí, el rey del terror contemporáneo. Digo, que está Edgar Allan Poe y hay muchos otros autores también que pertenecen al género, pero, o sea, hoy por hoy Stephen King me parece que es un grande. Ya nos vamos por no ficción porque llevamos... Porque ya se nos va a acabar el tiempo. A nosotros lo que nos hace falta es tiempo. No ficción, biografías. Tú menciona biografía. Biografía Open. Open es un libro buenísimo que le recomendamos, que es la biografía de Andrea Agassi. Está escrito aparte por un premio Pulitzer. Es una gran biografía, pero bueno, hay muchas. Hay muchos. No ficción, ensayo, pues también hay mucho ensayo. Irene Vallejo tiene ensayo también. El infinito en un junco, no se vayan muy lejos. Una habitación propia. Una habitación propia de Virginia Woolf también es un ensayo. O sea, estos libros que no necesariamente están contando o creando o inventando una historia, sino están hablando sobre algún tema y profundizan sobre ello. Y historia, ficción, como Guerra y Paz, podría decir yo. No, porque Guerra y Paz para mí sí es novela. ¿Sí? ¿Se te hace novela? Sí. Para mí, no ficción, o sea, un libro de historia de no ficción tendría que ser un libro académico, mucho más de investigación, ¿sabes? O sea, con dato, es que está más complicado porque es dato duro. Entonces ahí sí ya se complica la cosa, porque nosotros siempre buscamos tender hacia la novela histórica. Que es pura investigación. Pura investigación, sí. Sí. Pero sí hay varios. Pero antes de irnos, yo sí quiero mencionar a un autor que maneja muy bien esa fusión entre ficción y no ficción, que es Emmanuel Carrer. Carrer, con todos sus libros, generalmente incluye una parte que sí sucede, o sea, puede ser desde... Hay varios, o sea, es que ahorita estoy tratando de recordar casos reales, hay uno que se llama El Adversario, pero al momento de crear esa historia también creo que incurren estos elementos de novela, de ficción, para poder construir una historia, a lo mejor de la que no tiene toda la información, pero es muy bueno.
Y ya si quieren en otra ocasión les platicamos sobre narrativa, lírica, dramático, didáctico, Todo. Nos metemos así a la parte y más épico. compleja. Ajá. Va. Sí, va. Muy Mil bien. gracias por estar aquí. Gracias. Bye. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. Como siempre, les tengo 3 recomendaciones de lecturas buenísimas. Arrancamos con el libro del mes. En esta ocasión, el gran escritor Enrique Serna, que ha fabulado momentos importantísimos y personajes y villanos de la historia de México, ahora nos tiene la más reciente entrega, El Dios Hambriento, una novela que nos sumerge en la cosmovisión prehispánica. En esta novela vamos a entender el pensamiento poético, el pensamiento religioso, las costumbres, el amor, el arte, la cultura, la arquitectura y las relaciones complejas entre el poder. Es una opción fascinante de lectura para este mes. En nuestra gustada sección, lo de hoy, tenemos el aniversario número 60 de la editorial Alianza. Sin duda, uno de los sellos más entrañables para todos nosotros, porque Alianza se ha dedicado por décadas a publicar bibliotecas de autores fundamentales, de clásicos contemporáneos, bibliotecas que nos han acompañado en las escuelas, por supuesto, en la formación, pero también en los gustos literarios. Recordemos que tiene, por ejemplo, la Biblioteca Mishima, la Biblioteca Edgar Allan Poe, que tiene clásicos griegos, romanos, Edad Media, hasta llegar a los contemporáneos de habla hispana. Una opción muy buena para adentrarse en un catálogo fundamental. Se cumplieron más de 60 años de la aparición de Asterix y Obelix, una de las historietas más entrañables para nosotros, que relata las aventuras de 2 personajes increíbles que salvaguardan su aldea gracias a una porción mágica. Por esta razón, René Goscinny es el autor del mes. Es una ocasión muy buena para entrarle a una historia fascinante. Bueno amigos, espero que les hayan gustado mis recomendaciones de lectura. Hasta la próxima. Descubre Club Tinta de Librerías Gandhi, el club de suscripción para lectores apasionados. Cada mes recibirás en tu domicilio una caja tinta especialmente curada para ti, un libro seleccionado según tus gustos, una revista Lee Más y un regalo sorpresa. Solo responde un breve perfil de lector, elige tu plan y disfruta de las mejores recomendaciones de nuestros expertos. Suscríbete hoy en gandhi.com.mx/tinta y déjate sorprender por la lectura. Ya estábamos empezando la conversación. Venimos al segundo bloque y ahora sí quiero que entremos, después de estos 24 años, también cómo han cambiado los clubes de lectura, cómo han cambiado las lecturas también, cómo el día de hoy vemos un boom de gente que hace creación de contenido acerca de los libros, como un montón de desconocidos, o sea, yo también llegamos a estos lugares y ya podemos estar presentando a algún autor, ya nos invitan a alguna feria. ¿Cómo también para ustedes esto ha mutado? ¿Cómo era la lectura o cómo veían ustedes a la gente y a los clubes de lectura hace tantos años? ¿Qué es lo más impresionante que ustedes han visto en este cambio? Bueno, en mi época, por ejemplo, la lectura era la alfabetización. Y actualmente la lectura se refiere a leer cosas. Privilegiadamente se refiere a literatura. Porque los autores hegemónicos son los que tienen la cara de Paul Auster y son guapos y Siri les escribe historias de fantasmas, que lo acabo de ver aquí abajo. Y bueno, pero no había una cuestión de lectura, no había incluso presentaciones de libros. Creo que un factor decisivo ha sido la presencia de los libros, es decir, las ferias. Actualmente en cada capital de los distintos estados hay alguna feria de libro.
Hay Feria del Libro de Los Mochis, hay Feria del Libro de Mazatlán, hay distintas ferias del libro, y la Feria del Libro fomenta el prestigio del hecho de leer, aunque no fomenta la lectura directamente. Fomenta la compra. Tampoco fomenta la compra, Oh. no importa si fomenta o no la compra. Ujú. El hecho de estar en libros, la Feria del Libro para los de Guadalajara es un acontecimiento social. Ujú. Los llevaron ahí como acarreados cuando estaban en secundaria para que vieran a alguien decir cosas y todo lo que se ha generado en torno a las ferias del libro, es decir, básicamente la socialidad de estar con otros que están también ahí en lo mismo, ¿sí? La convivencia de estar, de ver a autores que son famosos en no sé qué otros medios, ¿sí? ¿Sí? Porque tampoco hay una prodigalidad de autores en la televisión, ¿sí? Si tú ves en televisión comercial cualquier noticiero, no tiene ni una sola noticia de orden cultural. Uh-huh. Solamente pero como también han crecido las emisoras, tanto radiofónicas como televisivas de los medios públicos, entonces sí hay una presencia mucho más fuerte, ¿sí? Entonces eso ha cambiado muchísimo. La onda de presentar los libros antes no se hacía. Bueno, pero sobre todo la venían necesidad. presentaciones chiquitas, ¿no? Tipo, me acuerdo cuando, bueno, yo no lo leí porque yo todavía ni nacía, pero cuando Cortázar llena Sí, pero Cortázar Coyoacán. llena eso. Pero vino a leer poesía, ¿estás de acuerdo, no? No. Cortázar llena eso un año antes de morir. Ujú. Cuando ya Cortázar Ya tenía era una Cortázar. gran fama. Ujú. Las presentaciones del libro comienzan, yo diría que como cuando comienzan los 80s. Ujú. Y eran muy Esporádicas. muy pequeñas. ¿Te acuerdas la primera No era presentación? una política de las editoriales, Claro. para nada. ¿Te Ni acuerdas los de la autores. primera presentación a la que fuiste? Fui, sí. Presenté un librito que publicó Ediciones Mester, que se llama Noción de Travesía, que era mío. Fue la primera presentación en la que estuve, que lo presentó Armando Pereira. ¿Y a qué autor en esas presentaciones? Lo presentamos en una mesa en el vestíbulo de Bellas Artes, junto a la taquilla que está entrando a la izquierda. ¿Y a qué autor, después de estos años, es el primero que dices, wow, por fin lo pude ver? ¿Por qué Ahora qué? que en la presentación, ¿qué presentaciones de libros de otros autores tú dijiste, por fin lo pude ver en México? ¿O por fin lo pude ver? Bueno, el único autor que me da mucho gusto haber visto fue a Cortázar, porque cuando fue a la facultad yo fui el chofer encargado de llevarlo del Wow. bar de Sambors al auditorio Justo Che Guevara Sierra, y entonces lo saludé y ya, ¿no? Hay que Lo decir que llevé. Eduardo se cuenta esto mucho, de que él se hizo escritor gracias a Cortázar. Sí, Sí, acabas de mencionar a Cortázar, es el Y ya. autor de Eduardo. Ya se Le damos un programa aparte. Es el autor de Eduardo. Sí. Y tú, Laura, ¿a quién es al autor que has visto ahora en estas modalidades que dices, wow? Bueno, a mí me encantó conocer a Bárico, por ejemplo, a Alessandro Bárico, cuando vino a la Ujú. FIL. Fue así como de... Yo lo había leído y me gustaba mucho, pero luego conocerlo, tiene una voz además increíble, es guapo, es carismático, es alguien como que podrías estar escuchando horas, pero luego he descubierto a muchos. Y en ferias... Claro. Claro, lo que pasa es que las ferias... Voy a decir algo un poco en contra del espacio en el que estamos, pero yo siento que en México hay pocas librerías. Y entonces las Entonces, ferias a lo que favor. hacen es un poco compensar. Claro, estamos en la Ciudad de México y hay bastantes librerías. Sí, pero no en muchas, Colima. Pero exactamente. Y entonces yo estaba en Mazatlán y hay unos esfuerzos muy buenos por llevar libros. Ahora hay empresas con entregas a domicilio que te lo ponen mucho más fácil. Como pero Gandhi. Antiguamente, como Gandhi, que tiene su servicio online, pero antiguamente, si no había una feria, no tenías cómo comprar libros. Y entonces era una venta de libros, era una librería grande. Entonces encontraron que llevando a los autores, además, iba más gente y vendía más de ese libro en concreto. Y entonces se convierte en un fenómeno, porque entonces ya el autor
es un personaje. Ya no es su libro el que habla por él, ni la literatura. Ahora empiezan a preguntar, ¿y qué te gusta? ¿Y cómo escribes? ¿Y qué bebes cuando escribes? O sea, se convierte más en un personaje que va más allá de su obra. Cuando yo creo que habría que leer los libros un poco sin tener en cuenta quién los ha escrito. Y ahí, bueno, podemos meternos en las mujeres y bla, bla, bla. Sino cómo te llega una historia. Da igual quién la haya escrito y en qué circunstancias. O a veces es bonito saber el plus. Pero entonces tienes el problema de que solo puedes presentar a autores vivos, porque entonces, ¿qué pasa con los clásicos, no? ¿Cómo promueves, no sé, Rayuela, si ya no tienes al autor para venir a presentarlo? Bueno. Y entonces, ¿qué? ¿Ya no se puede? Entonces, sí, tú hiciste además una cosa de Ouija ahí, te quedó muy bonito, pero siento que tiene que ver mucho con animar a la gente a través de esos personajes, de escuchar, porque siempre nos hemos preguntado quién será esta persona que ha escrito esto. Cuando llegamos a la cama o donde se lea, pues cierras el libro y te quedas un poco pensando también en el autor, de que te estoy leyendo. Y entonces hay una conexión ahí bonita con ese autor que se materializa en una presentación del libro. A mí me gusta mucho Barco. Antes hablabas de Siri Husbeth, que yo descubrí también así muy inesperadamente, no sabía quién iba a ver, y era una charla de ciencia, y me quedé maravillada con la narrativa de esa mujer, de cómo envolvía, de cómo la prosa, o sea, convertía en cosas científicas casi en poemas, en historias. Entonces era como de cómo se pueden contar historias a partir de cualquier cosa. Y Siri, bueno, Vargas Llosa, por supuesto. O sea, las ferias realmente lo que hacen es acercarte mucho a gente que tú admirabas y que puedes escuchar. Sí, pero por ejemplo, siempre hay que tener muy clarito que también se pueden hacer conversaciones sobre las obras. Sí. Es decir, puedes hacer una invitación a que lean tal cosa de tal autor. ¿Sí? Hay autores que son geniales leyéndolos, que son verdaderamente de otra atmósfera y que en persona... Danos 2 ejemplos. Y, bueno, García Márquez era aburridísimo. Y es un genio leyéndolo. Sí. Vuelves a agarrar 100 años de soledad, pero te lo encuentras para una plática y no. ¿Te sigues? ¿Te sigue? Sí, es decir, el autor no es su obra. Cuando piensas en el autor, piensas en qué bien, qué padre que alguien escribió esto. Claro, sí. Y sabes que alguien lo hizo. Y qué genio. Pero ya te puedes encontrar autores verdaderamente incluso despreciables, groseros, hoscos. Que escriban con mala conducta. Y que escriban magníficamente. A mí me ha pasado mucho. O que tengan buenos editores. Sí. También hay que decir que el editor ahí, que está muy menospreciado, hace mucha labor para que esa historia, que es una gran idea, se convierta en un gran libro. En un libro bien contado. Termine bien. No siempre es totalmente mérito del autor. ¿Y a ti, Germán? Bueno, a mí me ha pasado, pues es que hay muchas cosas. Yo creo que por el mundo en el que nos movemos, digamos, pues así de acordarme con mucho gusto, pues yo tuve la fortuna de conocer de adolescente a Carlos Pellicer, ¿no? Y de platicar incluso con él, ¿no? También a Juan Rulfo. Una vez estuve platicando en una comida con él. ¿Y cómo era Juan Rulfo? ¿No te aburriste? No, era calladísimo, no decía nada. Digo, me dio gusto porque sabía que era Juan Rulfo. Sí, pero... Que era Juan Rulfo, pero me sorprendió lo tímido que era. Digo, yo era un adolescente, ¿no? Y bueno, tengo el gusto de conocer a mi compadre Casar, que es un gran poeta, y a su compadre también, Gonzalo Celorio, ¿no? Que también daba clase en casa de mis padres. Y que hacen presentaciones muy divertidas. Y que son gente muy divertida y todo. Y diría, por ejemplo, pues también una vez, ni platiqué con él ni nada, pero estuve en el mismo espacio de Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, pues me acuerdo con mucho gusto, digo, ¿a qué olía Borges, ¿no? ¿A qué olía Borges? ¿Quién sabe? No, ¿a qué olía? ¿Quién sabe a qué olía? Pero no te a lo que voy, no, cuando vino yo me hubiera acercado feria, nada así, mira. Vino una feria de Michoacán, vino una feria para Michoacán, pero digamos, yo un poco diría que yo iba un poco ahora a esto que no hemos platicado de lo de los clubes de libros, ¿no? De los clubes de lectura. Yo creo que esto de los clubes de lectura, no sé qué opinen Laura y Eduardo, pero yo no me acuerdo
para nada No, de no había. chico que hubiera club de lectura, ¿no? Y ahora yo sí veo a gente, amigos muy queridos, que quiero mucho de otros ámbitos, ¿no? Que sé que no leen mucho, muy, muy poco, ¿no? Y sin embargo se meten a clubs de lectura porque les parece que es algo de prestigio y voy a decir algo que espero que no suene clasista, pero son como el libro y la lectura siempre tiene que ver, evidentemente, con una clase cultural. Claro. Con una clase cultural. Y entonces la gente, yo un poco me pongo a pensar en los fenómenos culturales, por ejemplo, de que antiguamente pues no había museos públicos, no existieron los museos públicos. El primer museo público fue el Museo del Louvre. Pero antes ya algunos coleccionistas empezaron a abrir sus colecciones al público y el público llenaba a veces esos espacios un poco nada más para decir, pues yo ya fui y conocí eso, ¿no? O por ejemplo, el caso de la ópera, ¿no? La ópera, no había ópera pública, cuando empezó la ópera no había ópera pública, ¿no? Luego Cristina de Suecia fue la primera que se le ocurrió en Roma abrir un espacio donde podía entrar la gente común y corriente a oír una ópera, ¿no? Y se llenaba, ¿no? Se llenaba, pero no era, los comentaristas de la época no era porque la gente realmente le gustara la ópera, ni siquiera porque se acostumbrara a la ópera, sino porque era acceder a un espacio que implicaba un universo social o cultural al que no tenían acceso, ¿no? Entonces yo creo que un poco los clubes de lectura, yo lo veo en amigos que me dicen, no, es que me quiero obligar a leer, entonces me voy a meter en un club de lectura y entonces ahí a fuerza tengo que leer tal libro, ¿no? Y eso es lo que se me hace como chistoso, ¿no? Digo, se me hace chistoso porque yo creo que pues que te obliguen a leer, ya como diría Borges o como cualquier gente, ¿no? O sea, la mayor parte yo creo que de todo el mundo que leemos, pues leemos porque nos gusta leer, ¿no? O sea, incluso cuando yo me acuerdo en la Facultad de Filosofía y Letras que estudié Historia, que me dejaban leer una bola de libros y yo veía el libro y decía, qué maravilla, pero en 3 días tengo que acabarlo y en la otra materia que tengo que leer 2 más y digo, qué desastre, ¿no? O sea, este libro me hubiera gustado. Entonces, pues los picoteaba, resolvía lo de la materia y en vacaciones tenía el altero para leer los libros que me quedé con ganas de leer, ¿no? Y yo creo que ya en el momento que una gente se engancha realmente con la lectura, que realmente se engancha realmente, que ahora con lo de las redes y la fragmentación de la información y esto de que las redes nos hacen como adictos a lo espectacular y a lo terrible y a lo que te golpea, ¿no? Que es un poco que también lo vimos siempre en la televisión, ¿no? En la televisión nos decían, no es que todos los productores, es que aquí si alguien habla 10 minutos, pues ya se baja el rating, ¿no? Porque la gente quiere el brincoteo y el cha, ¿no? El bombardeo de cosas, ¿no? Y hoy creo que es peor, ¿no? Hoy creo que es mucho peor esa necesidad del bombardeo. Entonces, a lo que voy es que ya en el momento que yo creo que ya te acostumbraste, ya encontraste el placer de sentarte con tiempo, ¿no? Y estar, pues, mucho más de 20 minutos leyendo así, perderte en la lectura. El momento que ya lo conectaste, que eso es yo creo que yo por lo que también siento que estoy en la dichosa palabra, ¿no? Por contagiar eso, yo creo que eso es otra cosa, y ahí diste un brinco, ¿no? Porque yo hoy veo que la mayor parte de la gente realmente lee muy poco o se obliga a leer, ¿no? Se obliga a leer. Pero también es como un paso, ¿no? Yo digo que también se lee mucho más que antes, en primera y en lee. Lo que pasa es que no está cuantificado. El problema de la lectura es cómo mides, o sea, tú cuántos libros lees y a quién se lo dices. ¿Quién mide tu ritmo de lectura? No hay manera. Solamente es por las ventas en las librerías con el ISBN y eso no refleja una realidad. Y hay un montón de cosas ahora que leemos que no se pueden medir y que por lo tanto es como, yo creo que se está leyendo más que nunca. Lo que pasa, otra cosa es que no te guste lo que la gente lee, eso ya es otro tema. Yo lo que creo que de los clubes de lectura lo que hay también es una necesidad de ser escuchado y de compartir cosas. Muchas veces, y los booktubers nacieron de eso, de la necesidad de
Yo leí un libro, quiero hablar de esto y no tengo a nadie a mi alrededor con quien hablarlo. Mis hermanos, mis primos, mis amigos de la escuela no leen, no les gusta lo que yo leo, entonces necesito compartirlo. Y un poquito a raíz de la pandemia, que fue el boom de ver un poco en estas cosas, obligadamente estoy en casa, me conecto por Zoom a ver a gente, vamos a leer, porque teníamos muchas cosas, mucho tiempo más bien disponible, y eso se quedó, y ahora está interesante ver cómo el club de lectura ya no es en una librería donde hay, que sí, pero también es con las vecinas, con las mamás del cole, con tus cuates, y eso hay una libertad también de decir, voy a leer esto sin que nadie me juzgue, voy a decir esto sin saber nada de la teoría literaria, y voy a decir esto simplemente por el gusto de decir, me ha gustado o no ha gustado. Igual no lo sé decir con palabras técnicas ni académicas, pero yo sí te puedo decir que esto no lo entendí, y entonces sientes una libertad de también decir, oye, ¿alguien me puede explicar esto? A mí lo que me pasó en el club de lectura que yo tuve era que yo tenía una lectura de un libro, y a partir de escuchar las cosas que decía la gente del mismo capítulo, de la misma escena que yo había leído, decía, caray, yo no lo entendía así. Entonces, para mí, terminar ese club de lectura implica inmediatamente querer releer ese libro para ver todas esas cosas que había visto la gente que yo no había visto. Y yo soy lectora. Imagínate para alguien que no se atreve a leer, que no se atreve a ir a los libros porque siente que tienes que estar muy cualificado para entenderlos, y poder ir a un club de lectura con tu cuate y decir, ¿me puede explicar alguien esto? Porque yo no entendí nada. Entonces creo que eso también da como mucha libertad de poder ser quien eres sin sentirte menos porque no estás a la altura de un nivel académico, sino decir, estoy compartiendo con mis cuates. Claro. Y eso me parece que es un logro y una venta, ojo, que están vendiendo más libros a los clubes de lectura que todos los recomendadores que te podamos echar, que hemos dedicado palabras y tiempo a decir que un libro era bueno. Los clubes de lectura ahora mismo son unos espacios de sociabilidad y de amistad y de comunión. Y también son espacios para compartir cuando pues la gente probablemente pueda, por sus trabajos o demás, no tener tantos amigos en una ciudad, pero el club de lectura le permite ir un sábado en la mañana, un sábado en la noche, a convivir con otros lectores y a partir de ahí hacer comunidad. O sea, los clubes de lectura han hecho una comunidad como nunca se había visto. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Por favor, vénganos a dejar en los comentarios sus recomendaciones, de quién son fans, si son fans de este programa. Por favor, vénganos a poner quién quieren que venga de invitado. Y pues muchas gracias. Y estamos Vean de La Dichosa Palabra. 24 años de La Dichosa Palabra. Sí, empezaremos pronto, de finales de este verano. Muy bien. Pues muchas gracias a Gandhi y nos vemos en el próximo episodio de Desde el Librero. Gracias, Maga. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. Nos encontramos en el próximo capítulo.